El valor de los rituales en las fraternidades y logias. Tercera y última parte. Los servicios de la Fraternidad Rosacruz, al igual que los rituales de otras fraternidades, logias e iglesias, han sido creados y enseñados por seres de muy elevado desarrollo espiritual, tanto de nuestra oleada de vida como de otras anteriores. Pero todos tienen la intención de ayudar a quien asiste y colabora con los mismos. Las imágenes y objetos que hay en estos lugares están todos magnetizados por la misma repetición, por la misma vibración que se produce ahí en el templo, con el paso de los años, por la nota clave de los servicios que se hacen, etc. Y bueno, y cumplen la misión también de influenciar a quienes se ponen en contacto, en sintonía con sus vibraciones y con lo que representa. Esto ocurre también, por ejemplo, en las imágenes que hay en las iglesias. Hay personas muy devotas de una imagen y se ponen junto a ella y ahí rezan y piden, en fin, todo eso se va quedando con esa imagen, la van magnetizando de tal forma que esa imagen llega a un momento en que da lo que contiene su vibración, vibraciones de devoción, de oración, a Dios, a Cristo, lo que sea, pues influyen a las personas que se acercan luego a ella. Esto significa que los mismos servicios o rituales, o mejor dicho, las influencias que se evocan en los mismos, más la oración, devoción y fe de los asistentes, son los que lo magnetizan cada vez que asisten. Así es que, al igual que ocurre en las iglesias, donde se hace un mismo ritual o ceremonia diario y donde los asistentes dejan el efecto de sus oraciones, también ocurrirá lo mismo si en la masonería o en el Centro Rosacruz se hicieran servicios, oraciones y meditaciones diarias. Es importante que los lectores tomen conciencia de todo lo que digo, quien escucha esta grabación, tome nota de todo lo que digo, aunque no pertenezca a ningún movimiento, escuela o religión. Yo doy fe, al menos para mí, de los efectos de estos hechos, porque en mi propia casa tengo, como digo, tenía, porque cuando escribí esta conferencia vivía en otro sitio y tenía espacio para ello. Un lugar donde me aislaba para orar, para escribir, para meditar, etc. Lo mismo que yo lo harán otros muchos, como es lógico, y pueden hacer quien quiera, pero deben tomárselo como lo que verdaderamente es, para dejar lo mejor de uno mismo. Escuchar música sacra, meditar en asuntos espirituales y elevados y no pensar en nada que se relacione con sus asuntos materiales. Quiero decir que quien tenga un lugar, un rinconcito, aunque sea en el propio, una habitación, en un dormitorio, con símbolos o sin símbolos, como quiera, pero crear el hábito y la repetición de orar, de meditar, escuchar música sacra, como digo, y todas estas cosas, pues al final se crea un rinconcito muy armónico, muy elevado, donde se mete uno todos los días y si es posible a la misma hora, y la verdad es que se encuentra uno muy a gusto y se aumenta un poco la vibración de nuestra aura, y eso también se nota luego mucho en la vida cotidiana, nuestras relaciones con los demás. Como es lógico, los que sabemos cómo se mueven las energías, las fuerzas, cómo son los efectos de los pensamientos y cómo afectan a la atmósfera y a las personas, cómo actúa la ley del karma y cómo nuestras acciones y oraciones afectan a los demás, tenemos cierta ventaja sobre los que no lo saben. Eso sí, es cierto. Los que sabemos todas estas cosas, sí, digamos que creamos más armonía, aumentamos más la vibración, la elevamos por medio de los pensamientos, de la devoción, porque somos más conscientes, lo hacemos con más consciencia, no a modo de un automatismo.
como muchas personas que van a la iglesia, rezan por rezar mientras están pensando en otra cosa, ¿no? Por tanto, nosotros los que hacemos esta práctica y con esa buena intención y con consciencia, podemos hacer mayor bien cuando hacemos por los demás, cuando rezamos por los demás, pedimos por los demás, etcétera. Y por nosotros mismos, porque estamos dejando ahí, en ese espacio, dejamos todas las más elevadas vibraciones nuestras. Sin embargo, y aunque otros no lo sepan, les diré que no se preocupen nada más que de crear pensamientos y sentimientos de amor a Dios y al prójimo y deseos de ayudar a las fuerzas invisibles para beneficio de la humanidad. Los efectos de un servicio devocional o un ritual cristiano afectan simplemente a los mundos donde el ser humano está evolucionando y a los cuerpos mismos con los cuales se expresa y manifiesta. Por consiguiente, el oficiante debe poner todo lo mejor de sí mismo en cada palabra o acto que haga y dirigir consciente y voluntariamente sus pensamientos hacia los presentes con la intención de influenciar sus cuerpos invisibles. Esto lo hará el oficiante que sea, da igual de una iglesia, en la masonería, en la fraternidad, lo hará de forma amorosa y fraternal, expresándolo como donación altruista hacia los demás. Pero por otro lado también intentará crear en sí mismo un canal para hacerse receptor de las influencias procedentes de los mundos espirituales. También los asistentes deberían tener una actitud interna fraternal y amorosa respecto a los demás presentes, emitiendo sentimientos y pensamientos de verdaderos hermanos en Cristo. Esta sería una gran obra y colaboración para ayudar al egregor del templo etérico a mantener las vibraciones espirituales. Todas las lecturas, cánticos, himnos, etcétera, que se hagan son importantes si se hacen con verdadera devoción, respeto y sentimiento amoroso. Por eso, y al igual que el Padre Nuestro, la oración Rosacruz es de gran ayuda para quien la practica en lo privado y para los asistentes a los centros de la fraternidad. De igual manera, se debe actuar frente al emblema Rosacruz. Este, como cualquier cruz o imagen venerada y magnetizada, cumple una misión cuya influencia es benefactora para todo aquel que cree y que tiene fe en su ayuda. La fraternidad Rosacruz tiene unas instrucciones muy concretas cuando se hacen los servicios respecto a lo que hay que hacer con el emblema. Hay veces que debe estar tapado y otras veces no. Y eso, si lo hizo así Max Heindel, como es lógico, por instrucciones de el hermano mayor con el que estaba en contacto, pues por alguna cosa será, ¿no? Nadie es quien para cambiar eso, haría mal. Como aquí parece ser que en Madrid se hizo alguna vez. En todas las ceremonias litúrgicas y rituales de fraternidades y logias, aunque algunas más ritualistas y simbólicas que otras, como por ejemplo la masonería, hay un momento dentro de alguno de sus rituales en que la invocación, plegaria o hecho simbólico puede hacer descender la energía divina desde el propio mundo del Padre. Esto parecerá un poco increíble, decir, bueno, se puede conectar con el mundo de Dios. Bueno, la oración, la verdadera oración, la más profunda oración que puede hacer una persona cuando se queda ensimismado, que se aísla totalmente, que no es consciente del mundo físico, porque está en un momento, en un éxtasis de devoción, eso es una comunicación, como se suele decir, con el mundo del Padre. Así es que, de forma similar al efecto de la comunión en la misa, también en el servicio de curación de la Fraternidad Rosacruz se hace descender dicha energía, la que, además de unirse a la atmósfera espiritual creada por el servicio devocional del templo, actúa en cada cuerpo de los asistentes y en el aspecto grupal de ese momento. Con esto quiero decir que en todas las ceremonias donde se invoca, adora o se entrega a los asistentes a Dios,
hay una respuesta que alcanza a todos y cuyos efectos serán más o menos duraderos según el propio desarrollo de cada uno. Sin embargo, cuando hay una práctica asidua, aun los hombres de poca devoción y fe irán acumulando dicha influencia espiritual en sus vehículos superiores. Cuando yo iba al centro de Madrid hacíamos el servicio del templo y el de curación. Se leía el Padre Nuestro y se hacía la meditación por la paz mundial. Bien, si los asistentes a los servicios dominicales de la Fraternidad Rosacruz dedicaran un tiempo a diario en su propia casa a meditar sobre las cartas y epístolas del servicio del templo y hacer el servicio de curación, no sólo engrandecerían e iluminarían sus auras, sino que además llevarían un ángel protector o escudo contra el mal y las tentaciones. Esas vibraciones, cuando se repiten estas lecturas y se medita sobre ella, es aumentar, fortalecer nuestra propia aura. Es como llevar un escudo protector, un ángel guardián contra el mal. Cuando se deja de practicar, de repetir, eso va desapareciendo poco a poco. Creamos o no en estas enseñanzas, estos servicios y rituales son un alimento para el alma y por consiguiente y efecto nuestro yo superior intentará correspondernos y hacer cada vez más audible su voz. La música y los himnos también tienen su importancia y se deberían interpretar en la propia casa. Los himnos se deben cantar con la intención de suma pureza, de sentimiento, de devoción y de amor, manteniendo en la mente la idea de que centrando nuestra conciencia en Dios es como se conserva la pureza y la intención de servir. Por supuesto que la mente no se debe distraer, al igual que durante los servicios, pues no debe estar en otras cosas personales ni materiales. Ya he dicho que cuando se entra a un centro Rosacruz, al local, a la habitación donde se hagan los servicios, se debería dejar todo lo personal y lo material fuera. La música atrae también a toda una serie de entidades dirigidas por algún ángel, las cuales benefician a los asistentes y aumentan el poder del lugar etérico. Evidentemente, la letra de un himno de la Fraternidad Rosacruz, como cualquier otro hecho similar en las iglesias, aumenta el beneficio de los efluvios espirituales. Tanto las oraciones como las lecturas y los cánticos o himnos, cuando son hechos con devoción, con un sentimiento de alegría interna y con adoración a Dios, producen una limpieza en la atmósfera y un intercambio de vibraciones espirituales que originan sentimiento de paz y júbilo en los asistentes. Después de todo lo anteriormente desarrollado y centrándome más concretamente en los servicios de la Fraternidad Rosacruz de Masheindel, he de decir que es de suma importancia que todos los miembros asistentes y en mayor grado el oficiante sean conscientes de todas estas verdades para que de verdad se produzca ese acto mágico que decía al principio, que un acto que se pretende que sea así. El oficiante debe tener siempre presente, o más bien prepararse de antemano, que él es la causa del acto mágico y espiritual que se va a hacer y por tanto debería manifestar con sus palabras lo mejor de sí mismo para que pueda alcanzar a los participantes. Esto significa que además de intentar vivir y experimentar lo que está leyendo, debería esforzarse para que las vibraciones de dicho acto sean causa de los mayores y más elevados sentimientos y pensamientos en los asistentes. Pero claro, esto de poco servirá si en su vida cotidiana se deja llevar por toda clase de negatividades una vez que salga del templo, del centro. En ese caso, los efectos de servicio no serán los mismos. Incluso es posible que los más sensitivos se encuentren incómodos o que el resto no noten ningún beneficio. Cuando en un centro falta la armonía porque se hablan o se hacen cosas que nada tienen que ver con lo que estamos tratando,
y sus miembros tampoco intentan llevar una vida como verdaderos aspirantes espirituales, las vibraciones elevadas que mantiene el centro, que mantienen activo, dinámico en el sentido espiritual a ese centro etérico y que alimentan el egregor del centro, entonces comienzan a hacerse más lentas y a desaparecer incluso. Esto, además de ser un indicio de que ese centro se está cristalizando, es una prueba para los probacionistas, que son los responsables del centro. Por este motivo, entre otros, el estudiante Rosacruz debe intentar vivir las enseñanzas, debe sacrificar la personalidad para que pueda manifestarse el yo superior, y debe hacer los ejercicios, servicios y oraciones centrándose en el amor y en el servicio desinteresado al prójimo. Esto hace que cuando un miembro de un centro asista a los servicios se identifique y aumente la vibración que hay en él y que se una a los demás miembros y al acto mismo para manifestar lo que ha creado internamente. El oficiante es receptor y transmisor de las palabras de poder y de las fuerzas que en el servicio actúen. Por tanto, debería llevar una vida pura y de servicio amoroso a los demás. Estaría bien que el oficiante tuviera unos minutos de meditación y oración antes de comenzar a oficiar para pedir iluminación y así ser un verdadero canal de las fuerzas que pueden desarrollarse, como también pedir por la iluminación de los demás. Después del himno de apertura y una vez todos los asistentes sensibilizados con las vibraciones que les hará receptivos, el oficiante descubrirá el emblema con todo respeto y reverencia, él a modo de sintonización con la nota clave de la Orden Rosacruz. El saludo Rosacruz debe salir de lo más profundo del corazón. Debe ser expresado con amor y con el más elevado sentimiento de lo que representa el mismo hacia los demás. La lectura del servicio del templo en particular debe hacerse tomando conciencia de su significado y expresándola como la palabra de Dios que es. De esa forma, y expresado todo con la mejor voluntad, podrá iluminar a sus hermanos oyentes. Ese será un verdadero oficiante, que está cumpliendo y está haciendo una buena labor. Al ser todos los miembros conscientes de la lectura y estando identificados con la misma nota clave, elevarán la vibración del templo etérico. Se supone que la palabra multiplica los efectos de lo que puede representar un pensamiento. Tiene un efecto multiplicador geométrico. Quizá por eso, si no recuerdo mal, llegó a mí, no sé de qué manera, que Max Heindel repetía en voz baja el servicio cuando oficiaba a otra persona. Esto quiere decir que se puede hacer, pero con la intención y el deseo anteriormente dicho, para estar en sintonía y para aumentar el poder de la palabra. Por tanto, y para concluir, invito a los miembros de los centros Rosacruces, así como a todos los que asisten a ceremonias litúrgicas o sacramentos, a que asistan con verdadera devoción y conciencia de lo que se va a realizar, que intenten llevar y manifestar toda su pureza y su amor para colaborar con las fuerzas espirituales y que se sientan verdaderos receptores y transmisores de lo que se invoca y se desarrolla en esos rituales o servicios. De esta forma no solo se pueden sentir en el mismo cielo, sino que también los que se acerquen a ellos percibirán algo especial que les estimulará a lo mejor de ellos mismos. Esto también es una manera de predicar lo que se vive interiormente. Bien, hasta aquí he de decir que lo que he dicho, lo que he explicado hasta este momento, fue escrito por mí hace unos años ya. Y lo que voy a leer a continuación, que es bastante más corto, es un añadido que hice hace poco, a partir de leer unas opiniones respecto a si los servicios de la fraternidad tienen los mismos efectos que los de la Eucaristía, y también opinaban de si los miembros de la fraternidad debían ir a misa o no es necesario.
En fin, que a continuación lo que voy a leer es posible que algunas frases o significados de lo que estoy explicando se repita, pero bueno, como la repetición nunca viene mal, si lo que se repite es bueno, voy a decir lo que opino yo respecto a esas dos cosas. En todos los centros, escuelas o fraternidades representativas de alguna escuela de misterios menores, así como en las iglesias cristianas, se produce cierta magia, como he dicho anteriormente, durante la celebración de sus servicios, sus liturgias o ritos. Y aunque todo procede de un mismo origen o mundo espiritual, lo cierto es que, por ejemplo, los servicios de la Fraternidad Rosacruz y la Eucaristía de la Iglesia son diferentes en varios aspectos. Hay quien opina que no tiene nada que ver los servicios de la fraternidad con los de la Iglesia y que ni siquiera se parecen. Yo pienso que eso no es del todo cierto. Comenzando ya porque ambos enseñan que el mejor camino para transformar la personalidad es practicar las enseñanzas de Cristo, el cual, queramos o no, está también detrás de ambas instituciones. Veamos primero lo que representa la Fraternidad Rosacruz y después cuáles son sus similitudes y hasta qué punto nos pueden beneficiar el hecho de asistir a los servicios de ambas. La Fraternidad Rosacruz no es cualquier asociación o agrupación de personas que se reúnen con la intención de difundir una enseñanza allá donde se encuentre ubicado el centro. De esos centros hay muchísimos que se dedican a enseñar cosas y cobran dinero por los cursos, etcétera, pero la Fraternidad Rosacruz no es nada de eso. La Fraternidad Rosacruz es representativa de una escuela de misterios menores, también llamadas escuelas, se representa como una escuela iniciática de esa escuela de misterios menores que pertenece a una orden, en este caso la Rosacruz. Fue fundada por Max Heindel según las directrices de un hermano mayor, el cual alcanzó el más alto de desarrollo que le permite, bueno, el hermano mayor o hermanos mayores han alcanzado el nivel, el grado de desarrollo que el máximo, que les permite guiar y dirigir los destinos de la humanidad. Por otro lado, Max Heindel era un iniciado, era un hermano lego que había alcanzado las 4 iniciaciones menores. De las 7 iniciaciones había alcanzado, de las iniciaciones menores había alcanzado 4, lo que le permitía salir del cuerpo consciente y voluntariamente y también investigar los mundos invisibles desde su posición, desde lo que era como clarividente, entre otras cosas. Como consecuencia de todo esto podemos decir que la Fraternidad Rosacruz imparte un conocimiento muy elevado y una preparación para que quien se esfuerce y persista pueda desarrollar sus poderes internos, los poderes del espíritu, sobre todo a partir de la iniciación. Ya como discípulo ya se comienza a ver lo que son, a hacer ciertas cosas que cualquier persona no puede hacer. La Fraternidad Rosacruz tampoco es una escuela de estas muchas que existen por tantos sitios y que buscan adeptos para pedirles dinero a cambio de la enseñanza. Más bien es todo lo contrario. A sus enseñanzas generalmente solo llegan los que tienen que llegar, porque ya han adquirido cierta preparación en otra vida. Ni tampoco, aunque tenga cierto aspecto religioso, es una religión donde, como en la mayoría de ellas, no se enseña el aspecto oculto de la vida ni del ser. La Fraternidad Rosacruz es un centro donde, además de la enseñanza oculta, es una escuela con sus centros, donde además de la enseñanza oculta se concentra y se distribuye la energía espiritual relacionada con determinado rayo. Y por eso cada centro que cumpla sus normas resplandecerá en los mundos internos y se conectará con todo lo relacionado con ese rayo. Este aspecto no tiene relación alguna con las iglesias cristianas, pero el fin es más o menos el mismo respecto al beneficio individual y al del prójimo en general. Por eso, tan mal hace y más pierde quien deja de asistir a una misa como quien deja de hacer los servicios de la fraternidad. Me estoy refiriendo a los que son miembros, son por ejemplo los estudiantes
probacionistas, que están más concretamente, bueno, pues dirigidos a determinados individuos, los servicios de la fraternidad. No están escritos, ni hechos, ni dirigidos para el común de la humanidad. Tengamos en cuenta los ocultistas que todo se relaciona con el mundo que representa el amor o segundo aspecto de Dios, o sea, con Cristo. Las iglesias, queramos o no, se relacionan con Cristo, las escuelas de misterios se relacionan con Cristo, y al fin y al cabo podemos decir que la fuente es la misma para todo. Y que en ese mundo del espíritu de vida, bueno, lo que el lenguaje de las escuelas orientales le llaman Budi, no hay distinciones entre un servicio y otro, mientras se enseñe y se practique el amor, la compasión, el servicio desinteresado y amoroso al prójimo, etc. Aun siendo diferentes escuelas de diferente rayo, pero sí los servicios al fin y al cabo van a ser todos similares porque van en la línea de lo que enseñó, lo que predicó Cristo, amar al prójimo sobre todas las cosas, a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, servir desinteresadamente, etcétera. Todas las escuelas verdaderas y todas las iglesias intentan guiar por ese camino, unas mejor, otras peor, según estén formadas para determinada clase de seres, puesto que todos estamos evolucionando. Hay religiones que se fundaron para una clase de cierto grado de desarrollo o evolución y otras para otros. Aún así, bueno, pues veamos algunos detalles de lo que ocurre internamente durante los servicios de la fraternidad y de la Eucaristía. En los servicios de la fraternidad de Rosa Cruz siempre hay un trabajo interno por parte del hermano mayor y depende, vamos, principalmente la sede central que se hace todos los días. Y dependiendo de cuál sea, pues bueno, otras entidades angélicas o espíritus también intervienen o pueden intervenir. Si bien, en mi opinión, en los centros del mundo no se construye un templo etérico como el que se construye en las iglesias, pues sobre todo por medio de la Eucaristía, porque claro, los centros de la fraternidad no se construyen principalmente porque no se hace un sacramento como el de la Eucaristía, que un sacramento formado, creado o enseñado por Cristo mismo. Ni tampoco se utilizan esos mismos rituales y palabras de poder en los centros de la fraternidad. Bueno, lo cierto es que hay un egregor en nuestros centros, en los centros de la fraternidad sí que hay un egregor que con el paso de los años se va haciendo más poderoso e influyente sobre todo aquel que asiste a los servicios que se hacen. Este egregor es estable gracias a la repetición de todos los servicios que se hacen, tanto los de probacionistas como el resto. Pero es que además se producen otros trabajos energéticos en los momentos de meditación o recogimiento, como por ejemplo en el servicio de curación o en el servicio del templo. El trabajo interno de construcción etérica de la misa es muy grande. Se construye un templo etérico muy grande, y si es una misa mayor y en una catedral, pues más todavía. Pero eso no significa que en el de la fraternidad, siendo más pequeño, porque no hay palabras de poder ni esa clase de invocaciones por una persona ordenada como el sacerdote, pues no significa que sea muy diferente, porque el resultado tiene que comprobarse en realidad o compararse en el aspecto interno de cada asistente. Es el asistente quien en realidad puede hacer un gran trabajo o hacer un trabajo mínimo o de casi nada. Cuando un probacionista o discípulo lee un servicio con verdadero amor y con la mejor voluntad de que esas vibraciones alcancen los vehículos internos de los asistentes, si esos asistentes están intentando vivir verdaderamente lo que escuchan, estarán recibiendo unos beneficios similares a los de la misa y estarán elevando la vibración de sus diferentes vehículos internos. Todo el trabajo, así como todo el beneficio espiritual que se reciben en ambos servicios, dependerán principalmente del trabajo y colaboración de los asistentes como conjunto, a partir del trabajo del oficiante, como es lógico, de cómo lo haga.
Es evidente que el efecto de los servicios y el trabajo del egregor no es igual de efectivo en los centros donde se hacen pocos servicios y con pocos asistentes que en la propia sede central de la fraternidad, donde se hace todos los días. Pero en todos ellos se pueden realizar los mismos trabajos internos, puesto que la nota clave o vibración de dichos servicios con todos sus componentes es la misma. Y esto va desde los propios signos hasta las frases o palabras que se repiten, como por ejemplo el saludo Rosacruz. A mí no me cabe la menor duda de que estos servicios de la Fraternidad Rosacruz, realizados correcta y completamente, como he dicho en otra grabación, incluso en la propia casa, son muy efectivos. Al menos así lo he sentido yo, cuando a lo largo de años he leído y meditado sobre el servicio del templo en mi rinconcito que tenía en mi última casa, cuando vivía en Toledo. Por tanto, podríamos decir que la diferencia del beneficio del servicio de la fraternidad de comparación con la misa no es tanta desde el punto de vista de lo que se puede recibir, siempre que haya una buena predisposición y un correcto trabajo interno por parte del interesado. Es más, en la misa se distribuye energía hacia los asistentes y en particular para los que comulgan, pero en la fraternidad también se producen energías espirituales que afectan a los presentes e incluso a otros no asistentes que estén en las cercanías, a la vez que se produce también una elevación vibracional en los cuerpos internos cuando se medita profundamente. En ambas instituciones se puede tener más beneficios cuanto más miembros haya durante el servicio religioso o devocional, lo que significa que aunque los servicios de la fraternidad son aconsejados para sus miembros porque tienen su nota clave, asistir a la misa en la iglesia también trae consigo un aumento de poder interno que beneficia a la persona y a quienes se pongan en contacto con ella por medio de su aura. La iglesia y la Eucaristía es un gran beneficio. Aunque lo digan algunos, no tiene nada que ver y no perjudica en nada la misa, aunque sea de diferente vibración. ¿Cómo puede perjudicar a los miembros de la fraternidad un sacramento que procede y es asistido por Cristo? No puede perjudicar en ningún sentido, al contrario, el beneficio siempre será muy notable. Max Heindel, si no recuerdo mal, yo no recuerdo nada sobre esto, no dice en ningún lugar que no se asista a la misa. Al contrario, dice que las iglesias cristianas son buenas. No dice que ésta sea perjudicial en algún sentido, porque en realidad lo importante es el resultado y lo que se produce durante ese sacramento también, como es lógico, y no lo que hagan algunos de los miembros que forman la religión. Como ya he dicho, que más da que una persona luego sea en su vida como sea. Lo importante es el resultado, lo que se produce ahí dentro como efecto del sacramento, de lo que está haciendo el sacerdote. Y nosotros nos podemos beneficiar de ello sin tener ninguna mala relación con la fraternidad ni con los servicios, todo lo contrario. Estoy seguro que casi ningún sacerdote es consciente de los efectos que se producen durante la misa cuando dice las palabras de poder. Para serlo tendría que haber estudiado, no sé, filosofía culta, ser clarividente o leer un libro que escribió Leadbeater de la teosofía que es relacionado con la misa. No recuerdo el título, ¿cuál es? Bueno, podría ser consciente cuando debía ser totalmente consciente o ser clarividente cuando hace ciertos signos o cuando repite ciertas frases. Y aunque ese sacerdote no tenga un comportamiento totalmente correcto en su vida privada, eso no anula, no quita su poder de invocación ni el de su palabra durante la misa, porque él ha sido autorizado, ha sido ordenado para su uso de acuerdo al sacramento del orden sacerdotal.
Cuando algún miembro de la fraternidad que también vaya a misa hace un buen trabajo interno en ambos templos o centros, puede comprobar que cuando sale de esos servicios devocionales o litúrgicos, sea de la iglesia, sea del centro de la fraternidad, sale con su aura cargada de elevadas vibraciones que le ayudan a afrontar nuevos retos y más pruebas en su vida cotidiana. Si se asiste a esos servicios a diario, aunque sea a una misa todos los días, esa persona recargará su batería espiritual y progresará más que otras muchas. Pero si solo asiste una vez a la semana, por ejemplo en los centros de la fraternidad, como hacíamos aquí en Madrid, solíamos ir solamente el domingo, pues entonces verá que esas baterías se van descargando y que cuando llega el día de asistir al próximo domingo, pues la verdad es que ya se lo pide su propia alma. Aunque sean dos cosas distintas, los efectos de los servicios de la fraternidad y de la misa son similares sobre la persona y quizás por eso Mashendel, como he dicho, no desaconsejaba las iglesias cristianas, sino al contrario. Es más, los aspirantes o probacionistas de la fraternidad que no puedan asistir a ningún centro, además de hacer los servicios en su casa, que los puede o los debería hacer en cierto modo, debería de asistir a la misa si de verdad quiere estar en armonía con buenos, o sea, con una vibración elevada en su aura, con unos buenos sentimientos. Si lo hace desde el punto de vista de la meditación, de la oración y del recogimiento, por supuesto que le ayudará mucho en su progreso de diferentes formas. Por lo menos así lo he sentido yo. Yo iba a misa, estuve un tiempo cuando estaba aquí en Madrid, que iba a misa todos los días y sinceramente era muy diferente a cuando no iba. Bien, y ya para terminar, diré que los servicios de la Fraternidad Rosacruz no pueden suplir a la misa como sacramento, que es un sacramento que, como he dicho, procede directamente de Cristo. Pero además del beneficio que en general se obtiene de ambas instituciones, la fraternidad tiene el gran privilegio de ser una escuela iniciática que puede acelerar la evolución de cada individuo miembro de la misma. Y eso sí que no lo hay en cualquier sitio, ni se obtiene en cualquier sitio. Solamente en las fraternidades o asociaciones o sociedades representativas de una escuela de misterios o escuelas iniciáticas. Es decir, que sus miembros pueden ser auxiliados por los hermanos mayores y desarrollar sus poderes hasta el punto de salir conscientemente del cuerpo físico y hacer otras muchas cosas más bajo su guía, como es lógico. Eso no se consigue por medio de la Iglesia. Por lo tanto, tanto la Iglesia como sacramento de Cristo y la fraternidad como escuela iniciática, ambas son muy importantes y yo diría que incluso complementarias, al menos para mí lo son. Y con esto terminamos esta conferencia en su tercera y última parte.